Buenos días, Miss. Hola chicos, buenos días. Vayan prendiendo por favor su cámara y apagando el micrófono para poder comenzar, ¿sale? Y bueno chicos, el día de hoy vamos a continuar con las problemáticas medioambientales que, como se están dando cuenta, cada una de ellas tiene una estrecha relación, ¿sale? Algunas pueden ser causas o consecuencias de la otra. Entonces el día de hoy vamos a continuar, avanzar lo más posible para que ya la siguiente sesión empecemos con los temas que corresponden al módulo 3, ¿ok? Y también les voy a pedir por favor que la próxima sesión estén muy al pendientes porque vamos a ver lo de la fase 3 de su proyecto. Entonces, para que no falten a la sesión, por favor. Voy a compartirles pantalla. Y vamos a iniciar con lo que estábamos de la biodiversidad en México. Para esto les pedí que investigaran datos importantes que menciona la Semarnat. Entonces, voy a empezar yo, les voy a mencionar algunos y luego paso con ustedes para que participen, por favor, ¿sale? Las personas que vayan a participar, recuerden levantar su manita digital para darles la palabra y van a mencionar solamente dos de los datos que ustedes hayan anotado, por favor. Entonces voy a comenzar, nada más déjenme aceptar a sus compañeros que se están uniendo. Bueno, en esta página pues es confiable, está enfocada a a mencionar, hacer estudios acerca de la biodiversidad que hay en México. Nos menciona datos que son importantes y que han ido pasando a lo largo del tiempo. Aquí, por ejemplo, nos menciona que durante el año 1993 y 2002, México perdió cerca de 2.5 millones de hectáreas de bosques, 837,000 de matorrales, 836,000 de selvas y 95,000 hectáreas de humedales. El país conserva sin perturbación o sin algún problema menos del 20% de sus selvas, 47% de los bosques, 70% de los matorrales y 34% de los pastizales. ¿Qué causas creen ustedes que hayan sido las que ocasionan esta pérdida de hectáreas de bosques, matorrales, etcétera en el país? ¿Cuáles creen ustedes que sean las causas? La deforestación e incendio. Sí, así es. De las principales tenemos la deforestación, los incendios forestales, que están contribuyendo a que esta problemática pues siga en aumento. ¿Qué más? La tala de árboles. Ajá, la deforestación, que lo mencionaron. ¿Qué más? La sobrepoblación. La sobrepoblación, así es, porque quitan ciertos ecosistemas o ciertas partes verdes para poder hacer las construcciones de carreteras o de viviendas. Entonces esto también es un problema que está acabando con la naturaleza que tenemos en el país, ¿sale? Aquí, como lo menciona este dato, en el año 2000 y el 2003, la red carretera nacional se amplió en 26,871 kilómetros, lo que ha contribuido precisamente a la pérdida y deterioro de los ecosistemas terrestres del país, ¿sale? Entonces, ahora ustedes me van a mencionar dos de los datos que hayan anotado para poder tomarles participación, chicos. ¿Quién va a mencionar? A ver, vamos con Vergara. ¿Quién más? Levanten su manita digital los que van a participar. Vergara, luego Jiménez López y luego Chávez Arellano y después Edson, ¿vale? Empezamos con estas personas y ahorita continuamos. Te escuchamos, Ramsés, por favor. Sí, maestra. Dice, en México existen arrecifes coralinos en algunas zonas de la costa del Pacífico, del Golfo de México y en algunas costas de la península de Yucatán. Y el otro dato es de que la vaquita marina tan solo puede decirse que sus poblaciones probablemente no suman más de 1,000 ejemplares.
Así es, tenemos esta especie en peligro de extinción. Y vemos que nuestro país pues es muy rico en una gran diversidad en cuestiones de plantas, animales, ecosistemas, lo cual ayuda a que se puedan hacer muchísimas actividades sustentables, ¿sale? Ok, gracias, Ramsés. Vamos con Jiménez López. Jiménez, creo que no está. A ver, pasamos con Chávez Arellano, luego Karen y luego Joshua. Yo noté que México y Brasil son los países más ricos de Latinoamérica y que China e India rivalizan con México en diversidad vegetal. Y la otra es que algunos factores afectantes son la construcción de carreteras, redes, el crecimiento demográfico y de infraestructura. Así es. Entonces tenemos que México pues es un país muy importante en cuestión de biodiversidad que compite con otros países también muy importantes. Ok, gracias. Karen, Yo escribí que México es uno de los centros de origen y domesticación más importantes del mundo y el desarrollo de la sociedad ejerce una fuerte presión sobre los ecosistemas naturales. exactamente lo que es la sobreexplotación. Gracias, Karen. Joshua y luego Joana. Sí, bueno, el primero puse que la mayor pérdida de manglares en México fue de 1990 a los 2000, y en la otra puse que las actividades humanas son las que más afectan a la deforestación. Exactamente. Existen causas naturales que afectan los ecosistemas, pero causas que tienen que ver con la mano del hombre, que desafortunadamente son las que más afectan, porque siguen, o sea, se siguen realizando estas actividades que dañan al ecosistema. Gracias, Joshua. Joana, Yo puse que existen 3 niveles en la biodiversidad, que son genes, especies y ecosistemas, y que México y Brasil son los principales o los países más ricos en biodiversidad en Latinoamérica. así es. Entonces, como ya mencionaban, México pues es un país muy importante en cuestión de biodiversidad, Brasil también, Chile, Argentina, entre otros, ¿ok? Y bueno, ¿alguien más, chicos, quiere participar con algunos datos? ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar, ¿vale? Una de las respuestas a la desaparición y deterioro de los ecosistemas han sido la creación de áreas naturales protegidas por la ANP, que son porciones terrestres o acuáticas que tienen como función la protección de la flora y la fauna, de los recursos naturales de importancia especial y de los ecosistemas representativos. Entonces sí han comenzado a trabajar para poder proteger a las diferentes especies que existen en nuestro planeta porque forman parte importante del ecosistema o de los tipos de ecosistema. Entonces, precisamente por eso existe este tipo de protección que muchas veces ha ayudado demasiado y unas especies que a lo mejor tenían cierto nivel de peligro de extinción, pues ya no lo están. Entonces, el índice de natalidad obviamente va a ayudar muchísimo a que las especies se puedan conservar y para esto existen las diferentes instituciones. Y bueno, ahora vamos con otro tema que también se liga muchísimo con esto, que es la deforestación. Es un término muy sencillo y se define como la pérdida de bosques provocada por la acción del hombre, ¿sale? ¿Cuáles serían algunas causas y factores que llevan a la deforestación de gran escala? Bueno, como ya mencionaban, tala y quema de árboles, limpieza de terrenos para pastoreo, habilitación de tierras para agricultura, extracción de petróleo y de diferentes minerales, construcción de presas, asentamientos humanos, ignorancia del valor intrínseco y leyes medioambientales deficientes, agricultura itinerante de roza. Entonces vemos que estas acciones están provocando que la deforestación se vaya ampliando, ¿ok? Hay que saber y hay que tener muchísimo en cuenta que estas áreas verdes en las cuales hay plantas, hay árboles, nos van a proporcionar elementos que son vitales para nosotros, por ejemplo el oxígeno. Aparte que ayudan a diseminar un poquito los gases que están atrapados en la atmósfera. Entonces, si esta actividad sigue
o sigue avanzando y se da más fuerte, pues vamos a tener problemas a futuro más fuertes de los que ahorita estamos pasando, por ejemplo, el cambio climático. ¿Cuáles serían algunas otras consecuencias? Erosión del suelo, lo que provoca las inundaciones y también las sequías, las alteraciones del clima, la reducción de las diferentes especies de plantas y animales, calentamiento global de la tierra, porque al estar deforestados los bosques, no puedes eliminar el exceso de dióxido de carbono en la atmósfera. Y también, pues obviamente hay un exceso de dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, aquí vemos que todos los combustibles fósiles que suben a la atmósfera y se quedan atrapados ahí tardan muchísimos años en desaparecer. Y si nosotros tenemos cada día menos árboles, menos plantas, pues obviamente estos combustibles se van a quedar más atrapados, generando más contaminación. Aquí tenemos algunos datos importantes. Se estima que la deforestación avanza aproximadamente 17 millones de hectáreas al año. Entonces vemos que pues año con año este problema sigue avanzando desafortunadamente. Los bosques pueden mitigar los efectos del cambio climático a través de los servicios ambientales que presentan. Es por eso que mencionábamos que sin estos bosques o con la desaparición de muchos de los árboles, pues no van a actuar de manera correcta para poder diseminar, por ejemplo, los combustibles que están afectando el cambio climático. Ahora, la pérdida de los bosques genera importantes emisiones de GI, que son los GI, gases de efecto invernadero, ¿okay? Que ya los vimos, representando casi el 17% del total global. Entonces, pues esta problemática medioambiental trae graves consecuencias. Ahora vamos a mencionar la deforestación en México. En el país existen poco más de 138 millones de hectáreas de bosques, incluyendo vegetación de zonas áridas. Aproximadamente 65 millones corresponden a bosques templados y selvas tropicales. En el periodo del 2002 al 2007 se perdieron 155,000 hectáreas por año y se degradaron entre 250 y 300,000 hectáreas al año. Entonces vemos que esta problemática se vuelve compleja no solamente a nivel nacional, sino también mundial, y obviamente nos afecta a todos los seres vivos. Ahorita les voy a poner algunos mapas en los cuales vamos a poder ver los índices de afectación por deforestación en el país, que se da a través de tala de árboles, pero también de incendios forestales, ¿ok? Por ejemplo, el primero nos habla de la deforestación por tala de árboles. Tenemos que los colores claros son aquellos donde en el país se encuentran niveles más bajos de afectación. Los colores o los tonos verdes más fuertes representan los niveles más altos. Como vemos, se centra un poquito más o se concentra un poquito más en la parte norte del país. Baja California Sur, Yucatán, Campeche, por ejemplo, son estados en los cuales hay un nivel más bajo de esta problemática, pero aún así, pues es importante tomar ciertas medidas para evitar que avance. En el mapa de abajo vemos ¿cómo se llaman? Las problemáticas a causa de los incendios forestales, de las zonas que han sido incendiadas en el país. Y de igual manera vemos algunas partes del norte afectadas y también algunas del sureste, por ejemplo, ¿sale? De igual manera vemos que Veracruz, por ejemplo, Baja California Sur son las menos afectadas, pero como les decía, no por esto quiere decir que se van a confiar los habitantes de esta zona y no hacer nada. Se deben tomar ciertas medidas para tener esta protección y evitar que pase lo mismo que en otros estados. ¿Sí? Entonces, eso fue, bueno, de manera general, las afectaciones en el país. Y vamos con las causas directas e indirectas de la deforestación en México. Tenemos que algunas causas directas sería el incremento de la frontera agrícola y ganadera, tala ilegal junto con incendios forestales, expansión de áreas urbanas e industriales,
plagas y enfermedades de los árboles. A lo mejor en algunas de ellas la mano del hombre no interviene, se da de manera natural, pero en otras, pues sí, ¿no? Sí tenemos mucho que ver en que se dé la deforestación en México. ¿Cuáles serían algunas causas indirectas? Factores económicos, políticos, tecnológicos, culturales y demográficos que obviamente van a apoyar algunas causas directas. Por ejemplo, algunas industrias que tienen que quitar ciertas áreas verdes para poder empezar a poner fábricas, industrias, pues están acabando con estos recursos naturales. ¿Cuáles serían algunas causas que pueden mitigar esta problemática? Dentro de nuestras manos podemos hacer una actividad que está muy fácil, sin tener ningún problema. ¿Cuál podría ser, chicos? ¿Qué acción podríamos hacer nosotros para mitigar la deforestación? A ver, ¿quién me dice? A ver, Diego Zavala, ¿tú qué harías para mitigar un poquito la deforestación? A ver, ¿qué se te ocurre? Una chance de pensarle. Está muy fácil. Sería como dejar de consumir tanto papel o tanta libreta y reciclar para que no vean que están consumiendo más y disminuir el producto o pues hacer más producto. Así es, esa sería una actividad que está en nuestras manos, ¿sale? El reciclar, el dejar de utilizar a lo mejor tantos productos que son producidos por la madera de los árboles, ¿sale? Otra, chicos, También buscar algunas alternativas. ¿como cuáles? La deforestación. No, la deforestación es quitar árboles. Ah, No sé. no, o sea, que plantemos. Reforestación. No se confundan, chicos. Deforestación es quitar los árboles, ¿ok? Y reforestación es plantar árboles, ¿ok? Entonces, así es, actividades de reforestación pues ayudarían muchísimo a mitigar un poquito esta problemática. Si nosotros algún día vamos a algún bosque, no sé si en casa tenemos un jardín o inclusive en alguna maceta podemos plantar un arbolito, pues hacerlo, ¿sale? Yo creo que es una actividad muy fácil que si lo hacemos muchas personas, si se va generando de manera global, pues ayudaría muchísimo a mitigar esta problemática, ¿ok? Restauración de áreas degradadas, por ejemplo, también un mejor manejo de tierras agrícolas para que haya así menos erosión del suelo y más carbono orgánico en el suelo, porque muchas personas que se dedican a la agricultura, les mencionaba la clase pasada, no saben utilizar los químicos de manera correcta que se ponen en las tierras, en las plantas para que se dé su producción. Entonces sabemos que el uso de estos fertilizantes de una manera mal manejada pues puede traer estas consecuencias. Sin embargo, si se sabe utilizar y se sabe trabajar y nutrir la tierra de una mejor manera, pues esto también va a ayudar muchísimo a mitigar esta problemática ambiental, ¿sale? Bueno, ahora vamos con la capa de ozono. Como les decía, todas estas problemáticas se van relacionando. Vamos a ver primero a qué se refiere la capa de ozono, ¿sale? ¿Qué es el ozono? El ozono es un gas compuesto de moléculas de ozono, que es O3, que consiste en 3 átomos de oxígeno, ¿ok? ¿Qué creen? Ustedes seguramente han escuchado muchísimo hablar de la capa de ozono. ¿Qué creen que pasaría, chicos, si no existiera esta capa? Los rayos solares nos harían más daño. Exactamente, nos harían muchísimo daño los rayos solares, inclusive a lo mejor hasta podría acabarse la vida, ¿no? Porque los rayos ultravioleta entrarían de manera directa hacia la Tierra, teniendo grandes afectaciones a los seres vivos, a los diferentes ecosistemas. Entonces, vamos a ver a qué se refiere capa de ozono. Bueno, este término describe la zona de mayor concentración de moléculas de ozono en la estratosfera, ¿ok? La capa
tiene un grosor de 10 a 20 kilómetros y envuelve a todo el planeta como una burbuja y actúa como un filtro contra la dañina radiación ultravioleta, los rayos UV producidos por el sol. Entonces, así como, por ejemplo, nosotros tenemos un mecanismo de defensa, chicos, sabemos que tenemos nuestro sistema inmunológico, el cual constituye muchas células de defensa. Este es para atacar a los microorganismos que son ajenos a nuestro cuerpo y que nos pueden provocar una enfermedad. También la Tierra tiene un mecanismo de defensa de los rayos ultravioletas, lo cual es la capa de ozono, ¿ok? Que son estas moléculas de ozono que se van a encontrar en la estratosfera. Ahora, como ya mencionábamos, sin esta capa de ozono, que es como una burbuja que va a atrapar o que va a resguardar el planeta, pues los rayos ultravioleta estarían afectando de manera directa a la Tierra, teniendo graves consecuencias. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque va a servir como un filtro de esta radiación ultravioleta que puede tener impactos severos sobre la salud humana y sobre el medio ambiente, que ya les mencionaba, ¿ok? Desafortunadamente, conforme ha pasado el tiempo, pues la capa de ozono se ha ido degradando poco a poco por causa, principalmente por el efecto por la mano del hombre, perdón, que nosotros estamos generando muchos contaminantes, los cuales suben a la atmósfera, principalmente los CFC, que son clorofluorocarbonos, que van a convertirse en cloro, ¿sale? Entonces aquí nos menciona que en los años 70 los científicos descubrieron que se van a liberar todas estas partículas que van a dañar a la capa de ozono. En las décadas de los 70 y los 90, las concentraciones de ozono sobre la Antártida disminuyeron hasta un 70% de la concentración normal. Es por eso que los polos, la Antártida se está derritiendo, porque los rayos están entrando de manera directa, generando esta consecuencia. Y pues muchas especies que viven en estos lugares van desapareciendo poco a poco. Este fenómeno de gran escala es llamado a menudo, o lo conocemos como el agujero en la capa de ozono, porque como les decía, todos estos, gases que se quedan atrapados en la atmósfera van a dañar el ozono de manera directa. Por ejemplo, lo que les decía, estos CFC se usaban ampliamente en aplicaciones industriales, como refrigerantes, espumas, aislantes y disolventes. Estos clorofluorocarbonos van a ser transportados por los vientos hacia la estratosfera, ¿sale? Que es en la parte por donde se encuentra la capa de ozono, en un proceso que puede tardar de 2 a 5 años. Estos CFC se van a descomponer en esta parte de la estratosfera y van a liberar cloro. Ahora, el cloro que es liberado de estos clorofluorocarbonos va a dañar o va a atacar de manera directa al ozono. Es por eso que cada vez más pues, se va degradando la capa de ozono, porque se está atacando el ozono por los CFC que estamos nosotros produciendo, las fábricas y también los gases que se dan de manera natural por el efecto invernadero, ¿sale? Aquí tenemos que cada átomo de cloro va a actuar como catalizador, combinándose y descomponiendo repetidamente hasta 100.000 moléculas de ozono durante el tiempo que permanece en la estratosfera. Entonces, se va degradando, aparentemente tarda tiempo, pero no es así. Lo podemos ver hoy en día con el cambio climático porque los rayos están entrando de manera más directa y hemos sentido, ¿no? A lo mejor hemos sentido que el calor en estos últimos años es un poquito más fuerte que antes. Entonces, inclusive en temporadas donde hace según frío, pues tenemos días en los cuales son muy calurosos y es precisamente porque ya está siendo muy afectada la capa de ozono y está cambiando el cambio climático. Entonces, estas son algunas consecuencias que vemos de todos estos combustibles que estamos provocando nosotros, que estamos generando nosotros. Ahora, ¿cuáles serían algunas afectaciones del agotamiento de la capa de ozono en la salud humana y el medio ambiente? Por ejemplo, en la salud humana, una exposición creciente a la radiación ultravioleta puede reprimir el sistema inmunológico, dañando el ADN. Los resultados son incidencias mayores a las enfermedades infecciosas, nos hacemos más vulnerables a las enfermedades, así como los efectos adversos a programas de inoculación.
La radiación ultravioleta causa también cáncer de piel, seguramente lo han escuchado, ¿sale? Cáncer de piel, tanto el no melanoma, que es el menos riesgoso, como el melanoma cutáneo, que es violentamente maligno, ¿sale? El aumento de la radiación ultravioleta también puede dañar los ojos y el resultado común son las cataratas, principales causantes de la ceguera en muchos países donde a lo mejor las altas temperaturas se dan en casi todo el año, ¿ok? ¿Cómo es que puede afectar a las plantas y los animales? El agotamiento de esta capa tiene efectos adversos severos en las cosechas y en los bosques. La radiación ultravioleta cambia la composición química de diversas especies de plantas. Entre las cosechas más vulnerables a la radiación ultravioleta, por ejemplo, sería el melón. El aumento de la radiación UV también disminuye la calidad de ciertos tipos de alimentos que se producen en la tierra, por ejemplo, tomates, papas, etc. Entonces van teniendo una menor calidad. Entonces, a lo mejor nosotros hemos visto también que ciertos alimentos que son cultivados empiezan a tener diferentes tonalidades. Si a lo mejor un alimento es rojo, empieza a tener otras tonalidades, inclusive otras formas. Es por estas alteraciones que son causas de los rayos ultravioleta que están afectando a las cosechas. Obviamente, en muchas de ellas pues se vuelven de menor calidad y pueden también afectar a la salud de las personas que la consumen, ¿vale? Entonces estos serían algunos efectos. Y nos vamos a adentrar ahora. Bueno, ¿dudas hasta aquí, chicos, sobre la capa de ozono? ¿Seguros? Bueno, ahora vamos con la contaminación, ¿sale? Sabemos que existen muchísimos tipos de contaminación, pero ¿qué es este término? Bueno, contaminación se refiere a toda sustancia ajena a la composición del aire que compone la atmósfera, de modo que implica un riesgo o daño para la vida. ¿Qué tipo de contaminación conocen ustedes? A ver, ¿quién me dice? Contaminación lumínica, Ajá, ¿qué más? Contaminación visual. Visual, ¿qué más? Contaminación del suelo. Del suelo, ¿sí? ¿Qué más? ambiental, Ambiental, de la atmósfera, ¿qué más? Auditiva. Auditiva, así es. Y tenemos que estos tipos de contaminación pues nos pueden traer afectaciones a nuestra salud, ¿sale? Pero vamos a ir paso por paso. Vamos a ver que existen contaminantes. Vamos primero con contaminación atmosférica. Contaminantes en la atmósfera que proceden de dos tipos de fuentes emisoras. Una son las fuentes naturales, que provienen, por ejemplo, estos contaminantes de los volcanes activos, de los incendios forestales, de la descomposición de materia orgánica en el suelo y en los océanos también, ¿ok? Entonces, estas fuentes de contaminación de manera natural, pues obviamente nosotros no podemos como que hacer tanto, porque como su nombre lo dice, se da de manera natural. Pero donde sí interviene la mano del hombre es en las fuentes emisoras antropogénicas, que se derivan de las actividades humanas, por ejemplo, por el uso del automóvil, de todo lo que generan las fábricas, ¿sale? La quema de algunos combustibles, la quema de basura, entre otras cosas. Entonces no se les olvide, chicos, esto es muy importante. Los dos tipos de fuentes emisoras de contaminantes en la atmósfera son naturales y antropogénicas. Naturales que provienen de volcanes, océanos, etcétera, y las antropogénicas en las cuales interviene la mano del hombre. Ahora aquí vemos que los volcanes, por ejemplo, les mencionaba, son una fuente natural de óxidos de azufre. Los incendios forestales son principal fuente de monóxido de carbono, dióxido de carbono y óxidos de nitrógeno. Estos contaminantes o estos gases suben a la atmósfera, se quedan atrapados ahí, se diseminan, pero tardan muchísimo tiempo y provocan el desgaste de la capa de ozono, que era lo que estábamos viendo, pero como les decía, estos se van a dar de manera natural. Otra principal fuente emisora de estos contaminantes de manera natural igual son los mares, ¿sale? Porque sabemos que en el mar se encuentran muchísimas partículas de sal
que se van a depositar en la atmósfera durante el proceso de evaporación. Entonces, estas fuentes emisoras, pues, como les decía, no se puede hacer tanto, pero también están provocando este desgaste en la capa de ozono porque se quedan atrapados en la atmósfera. Ahora, los principales focos antropogénicos, que son los que nosotros estamos provocando de emisiones primarias, se van a clasificar en focos fijos, focos móviles y focos compuestos. En focos fijos vamos a encontrar, por ejemplo, a las grandes industrias que están de manera fija, su nombre lo dice, de manera fija en un lugar y que están emitiendo diferentes contaminantes. Los focos móviles, igual su nombre lo dice, son aquellos que están en constante movimiento y aquí podríamos encontrar los automóviles que están generando estos contaminantes, las motocicletas, los camiones, todos este tipo de transporte, ¿sale? Los focos compuestos, aquí por ejemplo entran los aviones, que también están emitiendo ciertos gases que son atrapados en la atmósfera, ¿sale? Entonces estos serían algunos focos que están provocando contaminación atmosférica, la cual interviene de manera directa la mano del hombre. Bueno, algunas otras fuentes, aquí ya están algunas que mencionábamos: contaminantes emitidos por vehículos, las calderas industriales de generación de calor, calefacciones domésticas, y los que están provocando, por decirlo así, un poquito más de todos estos contaminantes son los emitidos por la industria, porque industrias tenemos de muchas, ¿no? De muchas variedades. Por ejemplo, la siderurgia integral, las refinerías de petróleo, las industrias químicas, las industrias básicas del aluminio y derivados del flúor, que si no se tienen o que si no tienen el manejo adecuado de todos estos, de todas estas sustancias, pues van a generar problemas para el medio ambiente. Por ejemplo, ¿qué pasa con muchas de las grandes industrias? ¿A dónde avientan todos los residuos que ya no utilizan? Que obviamente son contaminantes. Al mar. Al mar, ¿verdad? Al agua. Entonces están contaminando no solamente la atmósfera, sino también están provocando contaminación del agua. Entonces, pues sabemos que existen normas y leyes, pero muchas de las ocasiones pues no se respetan. ¿Cuáles serían algunos efectos producidos por la contaminación atmosférica? Bueno, tenemos aquí que las emanaciones de polvos y gases corrosivos deterioran el medio ambiente, dando lugar a olores desagradables, pérdida de visibilidad y daños para la salud humana, para los cultivos y también para los materiales de construcción. Entonces aquí, como lo vemos en la imagen, ¿no? Muchas veces nos hemos dado cuenta más cuando va amaneciendo, que se torna como que el ambiente nublado. Muchas veces a lo mejor decimos, no, pues es el clima o así, pero no siempre. En algunas ocasiones es por tantos contaminantes que vemos como que esta neblina o vemos esta tonalidad en el ambiente que parece que la luz solar no aparece. Es por todos estos contaminantes que se encuentran atrapados en la atmósfera y que dañan pues la visibilidad del ambiente. También muchas ocasiones generan malos olores. Por ejemplo, en la zona del Bordo, ¿no? Yo creo que si han pasado por ahí, se han dado cuenta, o personas que viven cerca de ese lugar se han dado cuenta también de todos estos gases que se están desprendiendo de la basura y que están contaminando y tienen un olor desagradable. Entonces, traen problemas obviamente para nuestra salud, una de ellas a las vías respiratorias. Bueno, como mencionábamos, trae efectos sobre la salud humana, también efectos sobre los materiales, porque también dañan los materiales. Por ejemplo, ustedes yo creo que han escuchado muchísimo que en las iglesias, por ejemplo, o algunas obras que tienen muchísimos años, están ¿cómo se dice? En reparaciones o les están dando un mantenimiento, y es porque también la contaminación que se encuentra atrapada en la atmósfera trae graves consecuencias a las diferentes construcciones, y más, por ejemplo, las que ya tienen muchísimos años. Sabemos, y les había comentado sobre la lluvia ácida, que esta lluvia va a contener ciertos contaminantes que al caer a la tierra, obviamente está dañando el lugar donde cae, porque no es solamente agua, sino también diferentes sustancias que contaminan el ecosistema, ¿sale?
Trae efectos también sobre las plantas, que a lo mejor también lo han notado, si tienen plantas en su casa, que se empieza como a secar o empiezan a tener como estos tonos amarillos, cafés, porque empieza a quemar la plantita, pero también es por estas sustancias que se encuentran en la atmósfera y que caen hacia las plantas. Y también podemos encontrar efectos sobre la visibilidad, lo que les comentaba hace un rato, que a lo mejor muchas veces pensamos que es por el clima, la temperatura, pero son estos contaminantes que van a afectar la visibilidad. Y muchas veces esto puede traer como consecuencias accidentes, por ejemplo en la carretera, ¿no? Que tenemos poca visibilidad y no alcanzamos a distinguir y puede generar que se den los accidentes automovilísticos. ¿Okay? Y bueno, vamos ahora con la contaminación del agua. ¿Okay? ¿Qué consecuencias, chicos, podemos tener si hay agua contaminada? ¿Qué consecuencias podríamos tener si el agua está contaminada? A ver, existen varias. Pues igual podríamos contraer enfermedades. Así es, contraer enfermedades. ¿Qué más? Afectaciones al cuerpo, ¿Afectaciones a qué? ¿A cuál? a los exteriores de nuestro cuerpo, podría padecer a la piel, etc. Sí, también. ¿Qué La más? escasez de agua Con la potable. Escasez de agua potable. Ajá. ¿Qué más decían por ahí? dañaría especies acuáticas. Dañaría especies acuáticas, sí, muy importante porque obviamente si viven en estas aguas que están contaminadas, pues va a afectar y muchas veces pueden desaparecer. Los cultivos también puede afectar, sale, los echa a perder o los alimentos van a estar en malas condiciones y van a generar también problemas a la salud, ¿ok? Y este tema, chicos, pues ya lo vamos a ver la siguiente sesión porque ya se nos va a acabar el tiempo. Vamos a hablar de otros tipos de contaminación, incluyendo la del agua. Y también les decía hace un ratito que vamos a ver lo del proyecto de la fase 3. Entonces, para que estén por favor al pendientes de la próxima sesión. ¿Vale? ¿Dudas, chicos, hasta ahorita? ¿No? Bueno, pues entonces los dejo y nos vemos el día jueves. Que tengan un bonito día. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego, Bye. maestra. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, Hasta chicos. luego.